Bueno, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre complejidad y optimización de algoritmos. Sobre todo de complejidad, es una pequeña introducción. Vamos a hablar sobre la teoría más que todo. En próximos videos estaremos resolviendo ejemplos prácticos, tanto de complejidad como de optimización. La idea de hoy es hablar sobre todo de los tipos de problemas que hay, sobre la reducción, eh, sobre los conceptos fundamentales que debemos tener para entender todo este asunto con mayor facilidad. El objetivo también es repasar, estudiar. Este video hace parte de una serie de videos que voy a sacar que se llama fijación. Fijación porque la idea es tratar de aprender compartiendo, tratando de compartir lo que estoy aprendiendo, ¿listo? No lo hago con ánimo de lucro, solamente con el fin de aprender, compartir conocimiento, hacer como una especie de videoblog en donde cada uno coloca sus comentarios, ejemplos, dudas y aprender de todo, matemáticas, sobre todo temas relacionados con algoritmia, programación. Entonces vamos a empezar con el video. Lo primero que pues quiero recalcar es la importancia de manejar este tema para los programadores, y es que, bueno, si tú eres un programador, viene un cliente y te dice, bueno, te pago tanto dinero por resolver este problema, necesito un programa que haga esto y esto, y tú entiendes el problema, o al menos crees entenderlo, y te parece que es sencillo. Firmas un contrato, probablemente ese contrato tenga especificado una penalización en caso de que tú no cumplas, y nos comprometemos con problemas que probablemente no vamos a poder resolver, ya sea o por incapacidad del programador, porque no tiene el conocimiento, que este es el mejor de los casos, ya que basta con aprender, leer, investigar, y vamos a poder resolverlo tarde o temprano. Pero ¿qué pasa si la incapacidad está en la máquina, en la computadora? No importa si conseguimos la mejor máquina que haya en la actualidad, no vamos a poder resolver ese problema. Por lo tanto, es importante para nosotros como programadores reconocer la dificultad de los problemas antes de comprometernos pues a resolverlo, ¿listo? También debemos de tener en cuenta que fácil de entender es diferente a fácil de solucionar. Hay muchos problemas en la vida real que son muy fáciles de entender, pero no necesariamente son fáciles de solucionar. Por ejemplo, el problema de la mochila, un problema muy común, se habla mucho de él, y pues yo lo había escuchado de otra manera, y el que había escuchado otra que también me gustó, y es: tú tienes una mochila con una capacidad de carga, en este caso en la imagen tiene 15 kilogramos, y debes almacenar en ella la cantidad de bloques, la mayor cantidad de bloques, ¿cierto?, posibles, pues sin sobrepasar esa capacidad de carga. ¿Cuáles bloques escogemos? Yo también lo había escuchado como que me pareció un poco más interesante, y es: estás en un supermercado, ¿cierto? Tienes un tiempo límite, digamos estos eventos que hacen donde la gente tiene que agarrar lo mayor que pueda, ¿cierto?, en ese tiempo límite, pero ese bolso evidentemente tiene una capacidad de carga, tiene una capacidad que no puede sobrepasarla, ¿listo? Van a haber cosas que no van a caber en el bolso, y tu objetivo es coger las cosas que mayor valor tenga, ¿cierto?, guardarlas en ese bolso, lo que quepa allí. Entonces, eso es el problema de la mochila. Tiene varios nombres, pero lo conozco más como el problema de la mochila. Y pues es interesante, ¿no? Es interesante que este problema es como fácil de entender. Simplemente una mochila, tengo que tratar de guardar la mayor cantidad de valor posible en él, sabiendo que tiene una capacidad límite de carga. Entonces, es muy fácil.
de solucionarlo, pero cuando lo vayamos a programar, ¿será que es tan fácil como aparenta ser? Entonces, estas son las cosas que nosotros debemos de cuidarnos como programadores. Porque precisamente vamos a ver más adelante que es un problema que se considera como un problema NP. Ya vamos a ver qué es eso. Entonces, en pocas palabras, este problema no tiene una solución eficiente que podamos implementarla en una computadora, de las computadoras que manejamos hoy en día. Entonces, ya habiendo hecho esa justificación, resaltado la importancia de este tema, me gustaría seguir con la explicación. Y es, ¿qué es la complejidad? ¿Qué es la complejidad de un problema? Pues básicamente la complejidad se asocia con el estudio de algoritmos. ¿Por qué con el estudio de algoritmos? Tenemos un problema. ¿Cuál es la complejidad de ese problema? Entonces, ojo a esta palabra, y es que la complejidad de un problema es la complejidad del mejor algoritmo que soluciona dicho problema. Dicho en otras palabras, por ejemplo, ¿cuál es la complejidad de organizar números enteros? Se dice que la complejidad es logarítmica porque el mejor algoritmo, que es Merge Sort, tiene una complejidad de O grande logaritmo. Por lo tanto, esa es la complejidad de ese problema, que es muy bueno, es decir, es un problema que podemos solucionar muy rápidamente y no importa la cantidad de datos que le coloquemos al problema, no importa la cantidad de n, la cantidad de parámetros que le pasemos, esa lista, el computador va a ser capaz de solucionarlo en un tiempo muy rápido, porque es un problema fácil. Vamos a hablar de que un problema es fácil cuando lo podemos resolver en tiempo polinomial. Como pueden ver, la k es una constante, por lo tanto no es mucho o no crece muy rápido el tiempo. Esto representa el tiempo de espera, podríamos verlo de esa manera. El tiempo de espera no va a crecer significativamente cuando aumentamos la cantidad de parámetros. En el ejemplo que estamos tratando, la cantidad de números a organizar no va a crecer muchísimo, no va a crecer mucho, y eso que en este caso es polinomial. Pero cuando hablamos de los problemas difíciles, que los vamos a llamar como exponenciales o incluso pueden ser mayores exponenciales, el problema va a crecer, el tiempo de espera va a aumentar muchísimo sin importar que el cambio que hagamos en los parámetros sea muy pequeño. ¿Sí? Aumentamos el parámetro gradualmente, pero el tiempo de espera aumenta muchísimo. Es por ello que estos problemas son difíciles, se consideran como problemas difíciles. Ahora bien, si encontramos que la mejor manera de solucionar un problema, el mejor algoritmo lo soluciona en un tiempo polinomial, es decir, entonces la complejidad de dicho problema es polinomial, sin importar que hayan otros algoritmos que lo solucionen en un tiempo exponencial, en un peor tiempo. Sabemos que hay una mejor manera de hacerlo, por lo tanto, esa es la complejidad que asociamos a nuestro problema, la mejor. Una vez teniendo claro esto, pues es bueno definir de nuevo qué es un algoritmo, ¿no? Un algoritmo podemos definirlo como un proceso que recibe una entrada y retorna una salida. Un ejemplo, vamos a definir un algoritmo que es el algoritmo suma. El algoritmo suma recibe dos parámetros, x y y, y lo que retorna es la operación, la suma de x y y. Entonces yo le paso x igual a 1 y y igual a 2, él me va a retornar 3. Listo, tenemos un algoritmo muy simple, muy sencillo. Vamos a entender un algoritmo como un transformador, ¿cierto? De una entrada a una salida. Dependiendo de cómo lo hagamos, dependiendo de cómo nosotros como programadores ejecutemos esos pasos, porque podemos hacer una sola tarea en varias formas, vamos a tener diferentes velocidades de
diferentes velocidades de ejecución, ¿cierto? Entonces quiero mostrarles algo, y es que lo que les mencionaba ahorita se puede ver fácilmente en esta gráfica. Por ejemplo, tenemos acá una función cúbica que es este O grande de n al cubo, tenemos una cuadrática. Entonces eso es una gráfica de tiempo versus el tamaño de la entrada, y vemos que algunos algoritmos, no importa si aumentamos el tamaño de la entrada, no va a crecer mucho ese tiempo de ejecución. Eso significa que el algoritmo es eficiente. Ahorita les voy a explicar sobre sobre la notación asintótica, que es estado, que vemos aquí, estado grande, porque eso hace parte de los conceptos pues fundamentales para entender este tema de la complejidad. Entonces, también quería resaltar, pues hablando de la velocidad, que no importa la máquina, importa es el algoritmo. Podemos tener la mejor máquina de la actualidad, sin embargo podría demorarse porque el algoritmo es ineficiente. Aquí vemos diferentes, en esta gráfica lo que estamos viendo es el tiempo de ejecución de diferentes algoritmos de ordenamiento, y vemos que el más efectivo es el merge sort, ¿sí? El más ineficiente de esta lista es este bubble sort. Son algoritmos con los que practicamos nosotros cuando recién estamos aprendiendo. Nos colocan este típico ejemplo de ordenar números, y el algoritmo más intuitivo que se nos viene a la cabeza así fácilmente es el bubble sort. Simplemente ir comparando bubble porque es burbuja. Lo que se trata es como de, listo, vamos a tratar de hacer flotar los números, ¿sí? Y dependiendo si lo vamos a organizar de manera ascendente o descendente, digamos que de manera ascendente, los números más pesados los vamos a tirar al fondo, los vamos a tirar hacia atrás, y los números más pequeños como que flotan, ¿sí? Refiriéndose como a las burbujas. Entonces, por ejemplo, si el 1 está en la tercera posición y en la primera posición tenemos un 5, ese 5 lo vamos a mandar al fondo, ¿sí? Y el 1 lo vamos a pasar a la primera fila, pero ese 5 luego lo vamos a ir comparando por cada uno de los números, y así sucesivamente con cada uno de los números vamos a ir comparándolos entre todos. Ese algoritmo es muy ineficiente. Entonces surgen nuevos algoritmos, maneras más eficientes de hacer las cosas, y sin importar la potencia de la máquina, si el algoritmo es ineficiente, se va a demorar un tiempo considerable. Entonces no importa la máquina, importa es la eficiencia del algoritmo. ¿Listo? Entonces eso es con respecto a la velocidad de ejecución. Tenemos entonces una complejidad. Normalmente hablamos de una complejidad temporal. ¿Qué tanto tiempo se demora en resolver un problema en mi computadora, cierto? Normalmente hablamos de una complejidad temporal. También hay una complejidad espacial. Se refiere como a las estructuras de datos. ¿Qué tanto espacio en memoria requiere mi algoritmo para poder funcionar? Entonces vamos a entrar un poco más en profundidad con la teoría de NP completitud, que es la teoría que nos permite a nosotros reconocer esa dificultad de los problemas y saber si podemos comprometernos o no a solucionar el problema de una manera eficiente. Pero para ello necesitamos otros conceptos pues fundamentales, como son los tipos de funciones, de los cuales pues tenemos pues diferentes tipos, que son lineales, ¿cierto? Podría ser lineal, podría ser cuadrática, podría ser polinómica. Eso no es lo que más me interesa recalcar. El hecho es que debemos tener en cuenta estos conceptos para poder entender de lo que vamos a hablar más adelante. ¿Qué pasa? Que pues lineal es un buen tiempo de ejecución. Lo que quiere decir es que el tiempo va a crecer, el tiempo de ejecución va a crecer linealmente, ¿sí? al tamaño de la entrada, respecto al tamaño de la entrada. Pero existen algoritmos más eficientes, como los logarítmicos, ¿sí? Que los logarítmicos no crecen mucho, de hecho es el más eficiente, ¿sí? Entonces
pues tener en cuenta estos conceptos, ¿no? Que hay diferentes tipos de funciones. Y por ejemplo aquí está el exponencial, que el exponencial es el peor, e a la x, es el peor porque si yo hago que esa x, ese parámetro, crezca un poco, lo que les mencionaba ahorita, pues mi tiempo de ejecución va a aumentar considerablemente, va a aumentar muchísimo. Entonces, uno de los conceptos que debes estudiar es el tipo de ejecución, el tipo de función, perdón. También tenemos otros conceptos muy importantes que debemos entender, y es ¿qué es una máquina de Turing? ¿Sí? ¿Qué es una máquina de Turing? Pues en pocas palabras o a grosso modo, pues una máquina de Turing es el modelo, es una computadora o una máquina, o sí, una máquina imaginaria que recibe unos parámetros, ¿sí? Se compone de una tabla de instrucciones, se compone de vamos a llamarlo un rodillo, un lector que se puede mover hacia adelante o hacia atrás o hacia la derecha e izquierda, y una cinta infinita en donde puede leer y escribir, de donde puede leer y en donde puede escribir. Entonces, esa tabla de instrucciones, nosotros como programadores la escribimos y le decimos, por ejemplo, lea 0, y si lee un 0, escriba un 1. Si lee un 1, escríbame un 0. Es decir, inviértame los parámetros que yo le paso, y ya tenemos una computadora, ¿sí? Que es capaz de seguir unas instrucciones que nosotros como programadores le escribimos. Entonces, eso básicamente es el modelo que siguen las computadoras modernas, ¿cierto? Y es importante saber que esas máquinas de Turing, pues ese modelo es el que sigue la mayoría de el que siguen todas las computadoras en la actualidad, y por eso vamos a tener unas limitaciones por la forma en que funcionan estas máquinas. Tenemos diferentes tipos, los deterministas y los no deterministas. En la actualidad solo contamos con este modelo de computadoras, que son las máquinas de Turing deterministas. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre determinista y no determinista. Pues en esta gráfica se ilustra un poco. Determinista siguen un solo paso, ¿sí? Un solo paso, o no hay una bifurcación entre una decisión, entre un estado y otro, solamente hay un posible estado siguiente. Mientras que los no deterministas podríamos decir que no son excluyentes, las diferentes ramas, los diferentes estados, podríamos estar en uno u otro al mismo tiempo, ¿sí? Mientras que los deterministas, que es el modelo que seguimos actualmente en las máquinas de Turing deterministas, solamente podemos estar en un estado a la vez, ¿sí? Si estamos en un estado, solo hay un posible estado dependiendo del parámetro y dependiendo del estado actual al que podemos seguir. Eso no pasa en los no deterministas, que si lográramos construir modelos o construir computadoras estables que fueran no deterministas, pues cambiaría muchísimo la manera en que vemos las computadoras hoy en día. Y por ejemplo, el tema de la seguridad, que ahorita vamos a hablar un poco más de ese tema, de la criptografía, estaría pues mandado a recoger, porque ya no serían seguros con estas nuevas computadoras. ¿Listo? Entonces, eso es a grosso modo sobre las máquinas de Turing, deterministas y no deterministas. Entonces, tenemos que hablar también de lo que es un problema, o los diferentes tipos de problemas que tenemos. Un problema lo podemos categorizar a grandes modos de decisión y optimización. Todos los problemas que vamos a tocar en esta sección de complejidad van a ser problemas de decisión, que son los problemas en los que solamente puede haber o un sí o un no, ¿sí? Como respuesta, solamente un sí o un no. Esos son los problemas de decisión, y esos son los que vamos a tratar en estos cursos de complejidad. Mientras que los problemas de optimización, que son los que no vamos a tratar, la respuesta no es ni un sí ni un no, sino que nos dicen cuál es la mejor manera de hacer algo, ¿sí? Entonces el problema consiste en que tenemos
o este tipo de problemas consiste en que tenemos varias opciones, ¿sí? Que son factibles, tenemos varias soluciones factibles, pero nos interesa saber cuál es la más óptima para resolver el problema. Entonces ya no es un sí o un no lo que debe responder mi programa, sino que voy a hacer todo un análisis para decirme cuál es la mejor solución. ¿Listo? Y bueno, importante saber que cualquier problema de optimización lo podemos convertir en un problema de decisión, simplemente limitando las respuestas que puede dar nuestro programa, nuestra computadora. Por ejemplo, ya no vamos a preguntar si utilizar cierto material cuál material es el más óptimo, sino que le vamos a preguntar si el material que le pasamos como parámetro es factible o no. Ahí convertimos un problema de decisión un problema de optimización a un problema de decisión. ¿Listo? Entonces, también podemos, dentro de esos problemas de decisión, dividirlos en dos grandes grupos, que son los decidibles y los indecidibles. Los decidibles pues son los fáciles, son con los que trabajamos normalmente, que son problemas tratables, problemas que se pueden solucionar en un tiempo polinomial, ¿sí? Por ejemplo, el camino más corto. Encontrar el camino más corto en un grafo es un problema que es decidible y es tratable, es fácil, en pocas palabras, pero también tenemos problemas indecidibles, que son problemas que se pueden dividir en no computables y fuertemente no computables. Estos problemas indecidibles no los podemos escribir en una máquina de Turing, no podemos encontrar ni siquiera o imaginarnos un algoritmo que podamos escribir en máquinas de Turing, porque son deterministas nuestras máquinas actuales, y estos algoritmos requerirían de poder manejar varios estados simultáneamente para poder encontrar las soluciones. Entonces los indecidibles no computables son los problemas, por ejemplo el problema de la parada, que es un problema que se utiliza mucho para ejemplificar este término, y es cómo puedes tú definir un programa o crear un programa que te diga cuando otro programa X se ha detenido. Entonces ese programa X, si se detiene, tu programa podría decirte el programa se detuvo. Entonces es un programa que sí se detiene. Pero si el programa siguiera corriendo, ese programa X siguiera corriendo hasta el infinito, ¿cómo puedes determinar o cómo puede tu programa decidir si el programa se va a detener o no se va a detener en ningún momento? Entonces eso es un problema no computable. Al menos podemos dar la respuesta de que el computador paró en el caso de que pare, pero no podemos decir cuándo no paró el computador. ¿Listo? Al menos uno de los dos casos podemos responderlo bien. Y los fuertemente no computables, ni siquiera podríamos dar una respuesta correcta para ninguno de los casos. Por ejemplo, en el problema de la verificación, ¿cómo creas un programa A, cierto? Por ejemplo, que sea capaz de recibir un programa B y un problema, y ese programa A tuyo tiene que ser capaz de decir si tu programa B, que le pasamos como parámetro, resuelve efectivamente ese problema. No podemos ni siquiera decir si lo resolvió bien, ni si lo resolvió erradamente, porque es un problema fuertemente no computable. En estos cursos de complejidad, los temas que más tratamos son problemas, ¿cierto?, de decisión intratables, porque lo que nos interesan es un conjunto especial de problemas llamados los problemas NP. Pero ya vamos para allá. Los problemas intratables son omega mayúscula a la n. ¿Qué quiere decir esa notación asintótica aquí? Que como mejor de sus casos no puede, o sea, el mejor de sus casos ni siquiera es polinomial. Entonces
el mejor de sus casos ni siquiera es polinomial. Por lo tanto, por ejemplo, el camino más largo. Entonces, como ni el mejor de sus casos ni siquiera es polinomial, quiere decir que son, digamos, por exponenciales hacia arriba, ¿sí? Pueden ser peores que exponenciales, pero no son polinomiales, ni tampoco lineales, ni constantes, sino que son exponenciales hacia arriba, son los más difíciles. Pero esos problemas también se categorizan. Por ejemplo, no todos los intratables son NP, ¿cierto? Porque para que un problema sea NP, aquí es muy importante esto, de esto se trata, este es el meollo de toda esa introducción. Los problemas NP son problemas que NP significa que es no determinista, no polinomial en una máquina determinista. Entonces, no todos esos problemas intratables son NP. Para que un problema sea NP, tiene que ser verificable en tiempo polinomial, ¿sí? Tiene que poder verificar. ¿Y qué significa que un problema se verifique? Pues que se verifique quiere decir que tú tienes tu problema, ¿cierto? Y puedes crear otro programa que recibe ese programa del que estamos tratando, y también recibe un certificado. ¿Qué es un certificado? Pues un certificado es una instancia del problema, una entrada, unos parámetros y también una salida. Y tu programa, tu algoritmo para ese problema en específico debe verificar en tiempo polinomial si la entrada es correcta o no. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos armando un rompecabezas, es muy difícil armarlo. Imagínate haciendo un programa para armar un rompecabezas, es un problema NP. Pero si lo coloquemos una ficha y lo colocamos en una posición, nosotros a ojo fácilmente podemos verificar que la ficha está en el lugar correcto. Eso lo hace un problema NP. Podemos verificar fácilmente en tiempo polinomial que la solución es correcta, pero al momento de solucionarlo ya lo hacemos en un tiempo exponencial. ¿Sí ven? Este tipo de problemas es algo muy curioso, es algo bastante llamativo, y ahorita vamos a ver también qué los hace más llamativos. Esos NP completos son NP y al mismo tiempo son NP duros o NP hard. Por eso se les dice NP completos. Los NP duros son problemas NPs, ¿cierto?, que pueden reducirse a otro problema NP duro. Es decir, ahí debemos tocar un tema muy importante, que es la reducción. ¿Qué es la reducción? La reducción no es más que una transformación, ¿sí? Es un algoritmo que recibe una instancia de un problema A, ¿cierto?, y transforma esa instancia de A en una instancia de B, se lo pasa a ese problema B, que es nuestro problema original del que partimos, ¿cierto?, y retorna una respuesta que es una solución para A, ¿sí?, una solución para B. Entonces, esa transformación la hacemos todo el tiempo. Cada vez que nosotros utilizamos, por ejemplo, o reducciones, cada vez que nosotros utilizamos librerías, lo único que estamos haciendo es nuestro programa que utiliza la librería obtiene unos parámetros, los transforma, los castea de tal forma que la librería los puede recibir y nos retorna algo que es una solución para nuestro problema original. Eso es una reducción. Todo el tiempo estamos haciendo reducciones, y eso es, pues, son NPs duros, porque todos los problemas NPs completos son reducibles entre ellos mismos. Entonces yo puedo comenzar con, por ejemplo, el problema de satisfacción, que es un problema NP completo, y puedo pasarlo a un problema 3SAT, ahí les comparto, también es un problema NP completo, o viceversa, porque los puedo reducir entre ellos. Eso los hace muy atractivos. Otra cosa que también los hace muy atractivos es que, pues, no podemos solucionarlos en máquinas de Turing, ¿cierto?, deterministas, en un tiempo polinomial, que es equivalente. Los científicos de la computación han descubierto que eso es equivalente a decir que son verificables en tiempo polinomial. Por eso, cuando nosotros vamos a demostrar
que un problema es determinista, perdón, que un problema es NP completo, empezamos demostrando que el problema es NP. Y para demostrar que el problema es NP, lo que hacemos es demostrar que el problema es verificable en tiempo polinomial, construyendo un algoritmo que lo hace en tiempo polinomial. También lo reducimos a otro problema NP completo para demostrar que es duro, es decir, un NP duro, porque se puede reducir a otro NP completo. Cuando nosotros demostramos estas dos cosas, estamos demostrando que ese problema es NP completo. ¿Listo? No podríamos solucionarlo con las computadoras actuales, ¿cierto? Son muy difíciles de solucionar y no podríamos solucionarlo con las computadoras actuales. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar otra imagen. Y es que podríamos decir que los más fáciles son los problemas polinomiales, ¿sí? Luego siguen los NP, que se resuelven no se pueden resolver de una manera eficiente en nuestras computadoras, y los NP completos, que son la intercepción entre los NP duros, que ya lo expliqué, y entre los NP. Y los más duros son estos NP duros que ni siquiera podemos verificarlos en tiempo polinomial. Y la pregunta del millón, la pregunta literalmente del millón de dólares, porque uno de los 7 problemas del milenio es: P es igual a NP. Pues toda la evidencia afirma que no, nos muestra que no son iguales. Sin embargo, nadie ha podido demostrar esta pregunta o esta afirmación: P igual a NP o P diferente de NP, ¿sí? Nosotros y los científicos de las computadoras, las personas que estudian todos estos temas, tienen la fe, la convicción de que no son iguales, porque en el caso de que fueran iguales, problemas que creemos no se pueden resolver con nuestras computadoras actuales podrían ser resueltas, solamente sería cuestión de tiempo para que alguien encontrara el algoritmo. Y por ejemplo, en esta confianza se basan los sistemas bancarios, la criptografía, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si alguien lograra demostrar que P es igual a NP, es cuestión de tiempo para que el sistema de la banca cayera. Entonces, este tema lo hace muy interesante. Aquí está, es el tercero en esta lista de los problemas o las formas más difíciles, lo titulan en esta imagen, las formas más difíciles de ganarse $1 millón, porque eso es lo que te pagarían si pudieras demostrar que P es igual a NP. Estuve leyendo y hay varios intentos, ¿no? De ese, sobre todo de este P versus NP, que pues se han intentado demostrarlo, pero pues alguien llega y los contradice porque no es tan bien, digamos, no es válida la forma en que lo demostraron. Entonces esa es la pregunta del $1 millón. Entonces, ¿crees tú que P es igual a NP? ¿O crees que es diferente? ¿Qué opinas? ¿Te atreverías a tratar de demostrarlo? ¿O crees que simplemente nunca nadie va a poder demostrar esto? Déjame en los comentarios. Gracias por ver este video. Compártelo con tus amigos. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido tanto como yo investigando sobre este tema. Seguiré mejorando la forma en que edito los videos, no tengo ni idea de esto, pero vamos a tratar de seguir mejorando poco a poco. Y suscríbete, apóyanos con un like, que vamos a seguir hablando de estos temas tan interesantes y también de programación. Hasta luego, gracias de nuevo por estar aquí.